toda para Dios. Amén. Y yo digo, nosotros en realidad creemos, tenemos fe, confiamos, sabemos que Él viene. Señor. En realidad podemos entender la magnitud de lo que el sacrificio que Jesús hizo. Podemos entender o podemos valorizar por qué Él lo hizo. ¿Qué es lo que nuestro Dios, nuestro Redentor espera de nosotros? Y son preguntas que a veces nosotros queremos ser esa persona clave, esa persona que sea la que solamente Dios usa, en el cual estamos mal. Debemos pedirle a Dios de poder ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Según el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función así mismo en la iglesia de Dios. Pero hemos dañado todo esto. Lo hemos contaminado con doctrina, con filosofía, con nuevas leyes, con nuevos estatutos, en el cual Dios nos dice que nosotros seamos ejemplo como Él lo fue cuando andó con los discípulos. Él fue nuestro maestro, Él fue el maestro de los discípulos. ¿Y por qué se nos hace tan difícil? No he comenzado el mensaje, no. Son preguntas que le tengo que poner en su mente y tengo que aclararle para que haya algún reconocimiento por el cual todavía estamos aquí. El domingo pasado lo dije, el domingo antipasado, todo este tiempo, porque es una pregunta que todavía yo veo que no se la han hecho. ¿Por qué estamos todavía vivos? Hemos pasado todo esto, pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene si me ha mantenido vivo? No es venir a sentarnos a la iglesia. No es venir y hacer algo para que el hermano vea que tú estás haciendo algo, porque si haces algo no haciéndolo de corazón, de nada vale. Voy a estar hablando de Santiago, el hermano legítimo de Jesús, pero también quiero hablarle de Eliseo, pero también le quiero hablar de ciertos personajes en la Biblia, porque es necesario en dónde y qué ellos pensaban y dónde tenían su fe puesta. Pero Santiago, siendo hermano de Jesús, que es un libro en el cual no tocan mucho, sino tocan ciertos versos, pero no tocan el libro como tal, un libro corto, 5 capítulos, porque Santiago confronta al cristiano. Santiago se hace la pregunta que nosotros nos debemos hacer, pero adicional de que los confronta y le pregunta, los incita y le dice la clave. Estoy contento porque la palabra que leyó nuestro hermano Edwin, ¿verdad? Se le refirió, la leyó. Y todos somos un cuerpo. En el sentido de que, con amor, ¿verdad? Y viendo ciertas limitaciones, pues al uno estar aquí, ya el Espíritu de Dios es el que toma control en nosotros. Entonces a veces pues nos sentimos y se nos olvidan ciertas cosas. Pero me encantó porque con amor la pastora Erika le preguntó dónde se encontraba Edwin. Pero ese es el verso que todo el mundo lo sabe. O sea que todo fue coordinado. Mas sin embargo, lo que estuvo hablando desde el comienzo y todo lo que se está cantando y todo lo que se está adorando, y para qué nosotros venimos aquí. Hay muchos que están conformes ahora y quieren ir a los parkings y se reúnen. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén.
Hay personas que se están quedando todavía en su casa. Gloria a Dios. Amén. Quiero que vayan al libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Vamos a estar hablando, no le tengo tema. No hay un tema, porque el único tema que aquí de lo que se va a hablar es el tema de Jesucristo. El tema que se va a hablar es de lo que Dios en realidad requiere de nosotros. Así que no hay tema. Por eso quiero hablar de Eliseo, quiero hablar de Santiago, pero quiero compartir con ustedes esa inquietud que el Espíritu Santo le trae a uno, porque tantas cosas que uno ve y tantas cosas que uno quiere hacer y permitiría, y uno diría, si yo pudiese, están puestas en las manos de Dios. Pero no ha llegado el momento en el cual el Espíritu Santo sea el que dirija a eso. Somos bienaventurados porque tenemos esa virtud de poder esperar, ese don de esperar. Y dice así, oye, a la verdad que quiero compartir algo con ustedes, así que me vino así rápido, que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, pero es algo bien interesante, pero quizás no lo puedan entender, pero se lo voy a compartir. Amén. Aleluya. Todos ustedes saben que yo uso espejuelos. Sí. Y cuando uso lentes, pues los lentes para ver la distancia. Y estos espejuelos son para leer. Cada vez que me paro aquí en este púlpito sagrado para Dios, me he dado cuenta que los calvo. El hermano me dice, amén. Mi esposa me dice, yo le tenía un stickercito aquí que se lo dejaba, que decía el numerito, y todo el mundo me decía, yo le decía, no se lo puedo quitar porque se me olvida, si acaso se me rompe, cuál es el que yo usaba y que veía perfecto, que es para leer. Pero mira qué maravilloso, que es lo que le digo, que les voy a contar, que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque es un milagro de Dios. Porque ahora yo me paro aquí, y cada vez que me paro aquí, a Dios le place que yo vea si los espejuelos. No sé, no me estuve dando cuenta porque ya varios, pero no le prestaba atención. Gloria a Dios. Así pasa con las cosas que Dios hace con nosotros. Señor. Dios hace ciertas cosas que a veces no podemos entender o no hemos caído en sí, que ya el milagro ha sido hecho, pero no es permanente. Santo. Aleluya. Ya en esta situación no es permanente. ¿Por qué? Porque es el acercamiento y a la obediencia de Dios, porque Él tiene un propósito para mí y para convivir. Amén. ¿Qué es? La desconozco, no quiero saber, ni en el tiempo ni las sazones, porque Él me ha permitido esto. Pero a veces me veo que no veo nada. Pero algo dentro de mí dice, y no voy a parar lo que estoy haciendo. Aleluya, mi alma. Amén. Gracias, Señor. La palabra se encuentra en Santiago 5, verso 17, y dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es bien importante esto, que era igual que nosotros. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios añade bendición a su santa y divina palabra. Nos olvidamos de dónde viene el milagro, por qué viene el milagro. Santiago, como le dije, es un libro en el cual todo estudio, todo teólogo dice y lo cataloga como que no hubiese sido necesario que estuviese en la Biblia. Ese es el decir de los teólogos.
ellos se expresan en el libro de Santiago y dicen que no se sabe por qué, si la Biblia fue dirigida por el Espíritu Santo, por qué colocaron el libro de Santiago en la Biblia. Teólogos, maestros, ya se han dedicado a estudiar. Y ellos no le ven el sentir al libro de Santiago, hermano de Jesús. Como también podrán observar y pueden ver quizás muchas cosas que dicen, ese pastor, no así, porque acuérdate que la palabra corta para ambos lados. Ese pastor no se supone que esté predicando de esa manera. Ese pastor no se supone que esté usando un mahón en el púlpito. Ese pastor no se supone que se vista de esa manera. Eso está contra la ley. ¿Qué ley? ¿Quién la puso? Santo. Cuando Jesús se le acercó a la mujer samaritana, le dijo, ustedes adoran y no saben ni lo que están adorando. Pero el Padre lo que está buscando son personas, gente, con espíritu, que quieren adorarle. Y que fuesen en espíritu y en verdad. O sea que lo que ustedes están viendo es solamente de lo que Dios ha permitido para que llegase la palabra de una manera u otra. El que yo tenga un gabán, una corbata, el que yo tenga cualquier cosa adicional para impresionar a las personas que estén viendo, al que esté predicando, no hace que la palabra se haga rema y no hace que el poder del Espíritu Santo sea el que fuese dirigiendo. Santo Señor. No lo hace. Y por eso es que cojo este libro de Santiago como por ejemplo, no le tengo tema a la palabra porque esto es una palabra no de confrontación, sino de exhortación al pueblo cristiano. Aleluya. Esto es para el pueblo cristiano. Amén. Gloria a Dios. Y más en este tiempo. Elías era un hombre como nosotros. Pero Elías tenía una relación con Dios y fue llamado por Dios. Elías declaró que no iba a llover y no llovió. Elías habló para que lloviese y llovió. ¿Qué te impide que todos ustedes que están aquí y todos ustedes que están ahí, cuando estamos conectados con Dios, que nosotros podamos hacer cosas más grandes de las que hizo Elías? Aleluya. Amén. Cuando ya debemos de saber que el mismo Jesús dijo que nosotros, ¿verdad? Que eran galileos, eran gentiles, eran judíos, pero no eran puros. Dijo que ellos iban a hacer cosas más grandes que las que Él hizo en su nombre. ¿Qué nos pasa por la mente en este tiempo y en este momento? Hoy estuve escuchando el audio, un libro de Catherine Kuhlman, en el cual ella hacía ciertas actividades y la llamaba actividades de sanidad, culto de sanidad. Cualquier culto que se predique la palabra de Dios, que se adore a Dios y que la persona en su naturaleza considere que les tiene que hacer que el espíritu adore a Dios, se supone que haya algo distinto. Se supone que comience a hacer cosas distintas. Se supone que cuando nosotros venimos a la iglesia, que nosotros nos acercamos al templo y le estamos dándole ese tiempo a Dios, que sea para algo, que no sea porque tú quisiste venir, que sea porque en realidad tú conoces que algo tiene que suceder en nuestra vida. De esos cultos de sanidades, Catherine Kuhlman siempre decía que el que hacía era el Espíritu Santo. Nunca se llevó la gloria para ella. Gloria a Dios. Pues
como toda la gloria es de Dios, y lo único que uno tiene que hacer es ser obediente para que se cumpla la palabra de Dios en uno. Dios no va a obrar a través de ti si tú eres un desobediente. Si tú no estás conectado en el mismo sentir, en el mismo pensamiento de Dios, Dios no va a hacer nada. Capítulo 5, verso 7 de Santiago dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, y guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o tardía. Tened también vosotros paciencia y venidad, paciencia, y afirmad vuestros corazones por la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esto fue el verso que leyó nuestro hermano Henry. Y si uno se pone a escuchar por qué él dice esto, porque no estamos lejos de lo que está pasando en la iglesia en este tiempo. Verso 7 del capítulo 4 del libro de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay algo que nosotros no podemos entender, porque estamos llenos de cierta religión y de cierta conducta que no son aprobadas por el Espíritu Santo. Y nos creemos que solamente el declarar la palabra es que se va a hacer. No se puede hacer porque no hay ningún tipo de conexión. Tú no puedes encender una lámpara, conectarla si la bombilla no está, porque el circuito no está completo. Así mismito es lo que pasa cuando tú te crees que Satanás se te va a ir de tu lado, tú declarando, pero hay una palabra que dice que someteos. Si no hay sometimiento, no puede haber ninguna obra. Si no hay sometimiento, no puede haber ningún milagro. Por eso no le quise poner ningún tema a esta exhortación, porque es una exhortación que tiene que llegar a tu vida. Es una exhortación en el cual no le puedo poner un tema, porque en realidad el tema es Cristo Jesús. Pero con Cristo Jesús estamos todos crucificados para que se haga rema lo que se hizo para que nosotros hiciésemos en este tiempo, que rescatemos esas almas que están cautivas. En Santiago capítulo 5 se leyó ahorita y dijo que si alguno hace a uno que estuvo errando y lo hace volver a los caminos de Dios, nosotros podemos cubrir, o se cubrirá multitud de pecados. ¿Tú no crees que si nosotros ponemos un pedacito, ¿verdad?, y le pedimos a Dios sabiduría para que Él nos guíe y nos lleve, ¿verdad? Que Santiago también es el que dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios y Él nos dará. Entonces, nosotros nos podemos estar orando por ciertas cosas. Las cosas no llegan. Y nos desesperamos y decimos por qué las cosas no llegan. Porque no sabemos pedir. Estamos pidiendo cosas que en realidad a Dios no son necesarias y no son de acuerdo al propósito en el cual Él te preservó para este momento. Santo eres, Señor. Son cosas que en realidad pues nosotros no podemos entender, y quizás queremos vivir en una vida estando aquí o estando allá, o viviendo del cuento, o viviendo de lo que ya fuimos o de lo que hicimos. Este momento es un momento crucial porque Cristo está a la puerta. Nosotros no podemos vivir de qué fuimos, ni qué creer, ni nada de eso. Por eso no le quise poner el tema a esta exhortación. No se puede. Entonces, mira lo que dice Santiago. Capítulo 3, verso 13 dice:
quien es sabio y entendido entre vosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incredulidad, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Estás viendo por qué Santiago confronta al cristiano? Confronta al creyente. ¿Estás viendo por qué cuando se predica la palabra de Dios y algo que Dios en realidad quiere cambiar en tu vida, no hay ese interés en realidad? Porque cuando la palabra choca o cuando no es el mismo acento o el mismo tono en el cual nosotros estamos ya predestinados que escuchar de lo que se predica ahora, porque todo es, yo no quiero que tú te sientas mal porque te me vas a ir de la iglesia. Déjame predicarte esto, pero están mal porque están errando, porque lo que están haciendo es alimentando el mismo espíritu diabólico que tiene la persona. Y nosotros estamos llamados para nosotros recoger esas almas, para no robárselas al diablo, porque ellas no le pertenecían a Satanás. Él se las robó. Él es el padre de toda mentira. Y tú ves que todo esto comienza de una manera en el cual hay personas que se dejan usar por ciertas actitudes que dañan el evangelio. Dañan el evangelio, se olvidan de todo lo que Dios hizo. De todo. Aleluya. Santo. Capítulo, verso 2, verso 14. Hermanos míos, mira la pregunta que hace Santiago, y aquí es donde donde estas cositas no son muy agradables al oído de una persona que en realidad es religiosa y no es cristiana. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe si no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Aleluya, santo. A veces no podemos entender, esto es a la iglesia. Esto es a la iglesia. Esto es a la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, es a la iglesia, a lo que se supone que sea el cuerpo de Dios. A lo que se supone que sea el cuerpo de Dios. Cuando todos nosotros sabemos que cuando el cuerpo está enfermo, y podemos ver que cuando hay algún tipo de gangrena, pero tú te preguntas: ¿pero por qué fue que vino esa gangrena? Entonces tú buscas todos los remedios que te quedan a la visibilidad tuya y todo el conocimiento que tiene el hombre. Pero más sin embargo,
se llega a la conclusión que ya la gangrena ya ha llegado a cierto nivel que te puede hacer daño a otra parte de tu cuerpo. Así mismo es el cristiano. Cuando hay una persona que está podrida, que ya está destinada, que es un hijo de Satanás, y esto se oye feo, pero es así. En el mismo templo, en la misma sinagoga, cuando Jesús entró, se encontró que todos ellos que estaban practicando, enseñando la ley, y todos contentos allá, todos esos fariseos, los escribas y todos ellos, pero no se habían dado cuenta que había un endemoniado dentro. Aleluya. Santo. Entonces, es de nosotros esa responsabilidad que nosotros podamos ver y reconocer cuáles son los espíritus que están dominando en la iglesia para así mismo extirparlo. Se comienza orando, se comienza poniéndose en las manos de Dios, pero está el momento, así también como Judas Iscariote, que ya son hijos de perdición. O sea que tú no los puedes tener ahí. Tú no los puedes tener ahí porque sean hijos de fulano, porque sea esposo de fulano, porque sea aquel, porque sea no. Porque te está echando toda una congregación a perder. Son personas que no todo el que aquí mismo, por eso este libro no es muy hablado, porque está hablando de que si tú me estás diciendo que tú tienes fe y tú me estás diciendo que con la fe tú puedes salvarte, y otro dice que cree, pero es que Santiago dice que hasta aún los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es tú tener fe y una cosa es tú tener que tú creas en Dios. Son muchos los que creen, son muchos los que le han cambiado el nombre a nuestro Dios, porque ahora la modalidad es hablar en otros términos, hablar en un término y en un dialecto en el cual, porque en hebreo dice esto, porque en griego significa esto, pero más sin embargo yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a la iglesia y le hago una pregunta a todos ustedes: ¿en qué idioma tú conociste a Dios? O sea que viniste, conociste a Dios en español y tú lo quieres recomendar en griego. Tú sabes que cuando Dios entra en ti y cuando Dios comienza a hacer algo dentro de tu vida y Dios te ha dado ciertas virtudes, pues Dios quiere que esas virtudes que Él te dio, no importando si a aquel no le gusta, si a este no le gusta, porque nosotros no vamos a hacer ningún billete de 100 para todo el mundo. Pero más sin embargo nosotros debemos utilizar lo que Dios te dio y como tú eres, para tú poder llegar a esas personas que el que cree que es así no puede llegar. ¿O tú te crees que nosotros nos vamos a meter al monte o nos vamos a ir a hacer trabajo comunitario? ¿Vamos a hacerlo con corbata y chalina? No. Ahora, ¿es como nos estamos vistiendo? No. ¿Es lo que estamos llevando? No, tampoco. Es lo que estamos cargando. ¿Y qué es lo que está saliendo de dentro de nosotros? Santo Dios, aleluya. O sea que no podemos decir que nosotros creemos y que tenemos fe, pero más sin embargo no estás haciendo nada. Más sin embargo, en este tiempo ahora la iglesia está tan acostumbrada a estar recibir culto. No lo estoy criticando, sino en el sentido es que el mismo Satanás lo tiene acostumbrado así. Ya la iglesia ha decaído, se oye feo. Pero ¿cómo yo te voy a dirigir a un pueblo que necesito que despierte y a un pueblo que necesito que ellos sean impartidos? Aunque tú no vengas a los pies de Cristo, yo cumplí con lo que Dios puso en mis labios. Aunque tú no te arrepientas, a mí no me interesa en el sentido. No me interesa en el sentido de que si tú me vienes a criticar o que tú me vengas a mí a estar inclinando o señalando porque yo estoy predicando algo que uno tiene que comprender porque el sistema o por lo que está sucediendo. No. Tengo que predicarte lo que en realidad el Dios que cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, Él
se encontró con el mar rojo ahí y automáticamente él se vio que lo estaban siguiendo y él se iba a orar. El mismo Jehová le dice: ¿qué tú haces? Aleluya. Y Moisés parece que está en ese de que no encuentra qué hacer. Y Jehová le dice: ¿qué tú tienes en tu vara? Una vara. Pues entonces extiende tu vara. Aleluya. En el libro de los Salmos dice que Moisés dice, ¿verdad? El salmista dice que sopló un viento Jehová y las aguas se dividieron. Ahora, ¿por qué yo te estoy hablando y te digo esto? Porque el mismo Dios que dividió las aguas es el mismo Dios que estás ahora. Que Satanás quiera meterte este espíritu de miedo para que tú no veas la realidad y que tú te quedes acostumbrada en tu casa, acostumbrada a ir al carro, acostumbrada a hacer esto. Yo no te puedo alimentar ese espíritu de vagancia. Yo no te puedo alimentar ese espíritu de dejadez. Yo tengo que hacer y decirte lo que Dios me dice que te diga, que despierte, que Él está a la puerta. Que te acuerdes que Él te dijo que en los últimos tiempos muchos de los que del pueblo serían engañados. Gloria a Dios. Entonces no te estás viendo que como que algo está pasando en tu vida. Porque el que te está hablando y el que te está diciéndote que todo está bien no es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que te habla, se supone que haya algún cambio. Un cambio para que tú impactes a otra vida con ese espíritu. Espíritu de qué? Espíritu, y no es de cobardía, de amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Que nos estamos conformando en el creer, en el que yo tengo fe, pero ¿y la obra? Amén. Aleluya. Pero ¿y la obra? Santo. El libro de Santiago no es muy querido, como le estoy diciéndole, no. Porque es un confrontamiento a la iglesia y le está diciendo: no me vengas a decirme que tú tienes fe y que tú crees. Santo. ¿Sabes? Es algo que tú dices: wow, pero ¿qué es esto? Sí. Porque lo que está pasando es que Santiago está viendo lo que estaba pasando en la iglesia. Santiago quizás vio este futuro ahora. Y hermano de Jesús, yo no te puedo decir teológicamente que eso fue lo que le pasó por la mente. Pero mira lo que le está diciendo aquí y mira lo que estamos viviendo ahora. O sea que de una manera o otra él fue impartido y él vio para poder escribir este libro. ¿Y por qué el Espíritu Santo permitió que este libro estuviese en la Biblia? Porque el mismo que niega y el mismo que no quiere que este libro sea como que no es tan esencial porque no es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te está confrontando. Porque está diciendo algo que en realidad tú te estás viendo en el espejo. Porque te está diciéndote algo que en realidad es lo que tú crees que ahí está completo, todo lo que se supone que tú hagas. El propósito en el cual Dios te ha preservado en este momento, que es en el cual deberías preguntarte es: ¿qué debo hacer, Señor? Sé que estás a las puertas. ¿Cómo yo debo predicar? ¿Qué palabra necesita el pueblo? Cuando yo vaya hacia este lado, ¿cómo me debo dirigir? Yo necesito que tú vayas conmigo. Y ahí viene donde tú te tienes que acordar, lo de que predicaste mucho tiempo, lo que tú te conoces, pero no te lo aplicas. Y es que cuando Josué le dice, y a Moisés también se lo dijo Jehová, y le dijo: según estuve con Moisés, así mismo yo voy a estar contigo. Solamente, mira lo que le dice Jehová en la visita a Josué. Solamente te pido que no desmayes, que seas fuerte, que seas valiente. Y yo te prometo que yo estaré, según estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Y nada te va a tocar. Pero ¿cómo tú vas a dar unos pasos si todavía tú no le has preguntado a Jehová
si Él va a estar contigo. Amén. Sino que tú estás haciendo lo que tú crees que es conveniente y no te estás dedicando a robarle para atrás, a quitarle esa alma que se llevó el diablo, en el cual sabes que está en la iglesia endemoniada y que tiene ciertos espíritus, lo estás reconociendo en unos aspectos, pero más sin embargo tú lo quieres mantener sentado ahí, porque para ti es más conveniente que la persona te siga diezmando y que te siga ofrendando. Santo, aleluya. Ahora dime tú si tú no te vas a ir para el infierno, tú mismo que estás predicando la palabra, cuando estás sabiendo de qué está cadeciendo la iglesia y tú le estás permitiendo que esto continúe así. Amén. Aleluya. Aleluya. Estuvimos hablando del espíritu de sodómico, en este sentido el homosexualismo. A mí yo no tengo nada en contra del homosexual, porque es una criatura que hizo Dios. Lo que estoy en contra es en el espíritu que está en el que vive en él. Aleluya. Ahora, ese espíritu tú quieres que yo te lo tenga en la iglesia y que venga acompañado de la otra legión. Y le voy a decir que todo está bien porque Dios es amor. Yo no te puedo predicar eso. Yo te tengo que predicar que Jesús te ama, que Jesús es amor y que Él quiere librarte y que quiere hacerte libre de lo que te está poseyendo ahora. Vamos a dejárselo al tiempo, lo que dicen muchos pastores. Ellos van a cambiar. No, ya el niño ha estado mirando ese tipo de conducta y tú la estás permitiendo y tú eres el líder de la iglesia. Ahí viene una de las legiones de ese, le dice al niño que haga lo mismo y le da ese sentido y así sucesivamente. Acuérdate que el espíritu va a atacar al material y en esta iglesia, en el ministerio, en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, yo te tengo que predicarte y te tengo que hablarte lo que en realidad Dios quiere de ti. No nos conformemos con creer ni decir que tenemos fe, sino donde se está viendo la obra, donde se está viendo lo que Dios en realidad ha hecho en tu vida, donde se está viendo en realidad lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Quieres ser parte del sueño de Dios? Ponte en las manos de Dios. ¿Quieres ser parte del propósito de Dios en este momento, en esta oportunidad que Dios te ha dado? Ponte en las manos de Dios. A Abraham lo hizo que se fuese de su tierra, de su parentela, pero se llevó a su sobrino. Se llevó a su sobrino. Todos sabemos por todo lo que pasó a Abraham. Ahora, cuando luego pudo deshacerse, en otras palabras, ¿verdad?, de Lot, y si vemos el nombre de Lot, el significado es techo. Él no pudo ver hacia arriba, no pudo caer la bendición sobre él. Yo quiero que ustedes sean impartidos de una palabra que en realidad es la que te está ofreciéndote ese poder que solamente Dios puede dar. Yo quiero que tú reconozcas a Cristo, no que creas, sino que lo reconozcas como único y exclusivo Salvador. Esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Este mensaje lo va a escuchar el impío, pero este mensaje es para los que están en la iglesia, que se conforman solamente en creer o tener fe. Y esto es triste. Esto es triste. Porque si el mensaje va de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar, gloria a Dios y aleluya. Pero si el mensaje no está de acuerdo y no está afincado a sus pensamientos, a sus creencias, el pastor no sabe predicar, no sabe hablar. Es más, mira cómo se viste. Es más, mira cómo actúa. Es más, mira. No hay ningún tipo de actuación que no provenga del Espíritu Santo cuando solamente se pronuncie algo que provenga del milagro que ha hecho Dios en tu vida. Amén. Nada que se manifieste. Capítulo 1, verso 6 dice: pero pida con fe
Verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero el verso 6, aquí es donde viene algo que nosotros no podemos entender estando en la iglesia, años perdidos sentados sin hacer nada, diciendo que voy a orar por el hermano, pero más sin embargo, viendo la necesidad del hermano, le estás diciendo que tú vas a orar, pero más sin embargo, tú pudiendo, no estás haciendo nada. Eres condenado. Eres condenado. Por eso es que la bendición tuya no se va a multiplicar. No estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando en bendición. Acuérdate, ahora mismo yo quiero una bendición, quiero un milagro. ¿Cuál es la bendición y cuál es el milagro? Que vengan almas a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. Con eso yo me sentiría que estoy haciendo algo para Cristo. No es tener un Mercedes, no es tener la iglesia más grande. Sin embargo, lo que estoy pidiendo es que se unan al propósito de Dios para que ustedes también sean impartidos para formar ese hogar de rehabilitación cristiano. ¿Para qué? Porque hay que liberarlo, hay que enseñarlo, hay que rescatarlo del sistema del gobierno, hay que rescatarlo del sistema diabólico que es el que predomina en estos cielos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchos son los que creen, comienzan una cosa, no están dirigidas por el Espíritu Santo y ahí ya eso no era. Ya Dios le cambió el propósito porque ese no era el propósito. Ahora Dios quiere otro propósito con él. Dios es un Dios de un propósito. Él te va a llevar por ciertas etapas, sí, pero a fin de que se cumpla el propósito en el cual Él ya te ha enviado. Eliseo. Vemos a Eliseo cuando llega ese momento que Elías le pregunta que si qué quieres antes que él sea tomado. Eliseo estaba pegado a Elías. Eliseo quería lo que Elías tenía. Pero cuando Elías le pregunta, él le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él no le pidió una casa. Él no le pidió que cuando fuese tomado que él pudiera vivir cómodo en ese tiempo. Eliseo no le pidió nada material. Eliseo quería hacer, porque Eliseo quería ser recíproco con Jehová al saber cómo lo usaba a Elías, y él quería ser doblemente impartido con ese espíritu para él volver y ser más de lo que Elías hizo. ¿Y por qué nosotros nos estamos preocupando entonces y pidiéndole a Dios cosas que en realidad no te van a dar nada? Que son cosas momentáneas, que son cosas que perecederas. Por eso quise traer este nombre de Eliseo, porque él no le pidió algo que fuese en vano. Nosotros le pedimos cosas a Dios y en realidad no le pedimos conforme a la voluntad de Dios, ni conforme al corazón de Dios, y conforme a lo que Dios quiere hacer en ese momento. Muchas veces nosotros oramos por un enfermo y queremos que el enfermo se sane, pero en realidad dentro de tu corazón Dios lo sabe que tú tienes en tu corazón, y Dios no lo va a sanar porque tú quieres tomar toda la gloria para ti. Por eso Dios no permite que esa sanación suceda. Y Dios te quiere hablar y quiere darte una nueva oportunidad que tú puedas entender. No lo voy a hacer ahora, porque yo tengo un propósito con esa persona, porque yo tengo un plan con esa persona. Porque si yo lo sano ahora, la persona se va a descarrilar, y yo no quiero que se pierda porque yo estoy a la puerta.
Y esto sí se lo digo por experiencia. Por experiencia, porque Dios a mí me libertó del vicio de la drogadicción, de heroína y cocaína. Más de 7 veces. 13 programas. Y solamente en uno pude entender el propósito que Dios tenía conmigo. Creí y a veces tenía fe, pero no entendía. En una de las que Dios me libró a través de un estudio bíblico, Dios mostró y le hace ver a la persona, para que yo supiese que era Dios el que estaba hablando, y le hace mostrar que yo estaba hundido en un tanque, de lo que usamos nosotros para la basura, el dron. Y él me dice, yo sé que a veces te has tratado de salir y hay una mano tan grande que coge y te hunde y te trata de doblar. Y más sin embargo eran exactamente la descripción de lo que yo sentía. Ese día fui a complacer a la que era mamá de una compañera mía, en el cual vi el milagro que Dios hizo en ella. Y me acuerdo de las palabras que ella siempre me hablaba de Eliseo. Pero la persona tenía unos hábitos en el cual no adoraba a nuestro Dios. Y cuando yo veo que ella me habla de que es otra persona, ese testimonio ya yo lo había dado. Ahora en un momento del testimonio solamente quiero llegar a este punto. Y veo lo que Dios ha hecho con ella, y cuando yo veo que Dios me habló a través de eso en un estudio bíblico, todavía yo tenía mis bolsillos llenos de la sustancia que yo me hacía falta en 4 horas. Todo. Y yo le creí a Dios. Le creí sin tener fe. Y por eso son las cosas que son distintas. Pero Dios me dijo, como creíste, yo te lo voy a hacer. Pero ahora yo quiero que tú tengas fe en lo que yo voy a hacer contigo. Porque son las cosas que tú no puedes ver a simple vista. Yo te voy a mostrar otras cosas. Pero yo, como muchos cristianos, ya estoy libertado, ya puedo hacer esto, no puedes hacer nada de eso. Él te dio solamente esa oportunidad para que tú vinieses y que tú fueses el instrumento de Él, para que tú supieses que Él lo podía hacer. Ahí salgo afuera, saco todas las cosas y hablé con Dios y le digo, lo voy a tirar, pero mañana yo no me quiero levantar en fe. Y la boté. Cuando entro le digo, ahora sí. ¿Se recibe? Sí. ¿Lo acepta? Sí. Al otro día me levanto y estoy con hambre, sin dolor. 3 semanas estoy echando libre. ¿Pero para qué me sanó Dios? Para que creyera, para que yo tuviese fe y caminara por allí, hermano, o para que diera por gracia lo que por gracia hemos recibido. Alabado Dios, santo, santo. Ahora yo le digo y le pido como Eliseo, santo. Yo quiero una doble porción en este tiempo. Yo quiero que estas palabras que tú estás poniendo en mis labios, que se hagan rema en la vida de cualquiera de ustedes o en cualquiera de esas personas que están ahí. Que no solamente crean, sino que depositen la fe en Cristo Jesús. Que puedan entender que este tiempo es decisivo. Que puedan entender de que si Dios te dio esta oportunidad, sea porque Él quiere que se cumpla el propósito en ti antes de que Él venga, para que tú puedas ser salvo y que tú te ganes esa corona de vida, para que tú te puedas ganar esa vida eterna y no en el infierno, sino una boda interminable que solamente Dios ha preparado para nosotros. Eso solamente es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Que nosotros podamos pedirle a Dios, hazme un instrumento. Déjame rescatar y déjame ser con esto que ya tú has puesto en mí. Déjame yo ir allá y déjame decirle lo que tú hiciste conmigo. Déjame hacer con la mujer como la mujer samaritana y déjame decirle al pueblo
que tú supiste todos los maridos que yo he tenido, las cosas ocultas que yo tenía. Y más sin embargo, muchas veces nosotros no podemos entender eso. Hoy yo estoy aquí parado porque Dios le ha placido que yo estuviese aquí. Hoy Dios le ha placido que ustedes estuviesen aquí. Esto no es una predicación, esto es una exhortación para que nosotros volvamos a poder entender de que por qué no te enfermaste con lo que Satanás regó, por qué no te enfermaste o por qué no has dejado que ese espíritu de miedo permanezca dentro de ti. ¿Por qué? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Saben que lo que Dios vino a hacer fue a restaurar, sino que solamente nosotros le hemos puesto los propósitos de Dios en las manos del hombre. Y Dios no funciona así. El propósito de Dios es contigo y Dios. El propósito de Dios es que se cumpla el propósito de Dios en ti. Que tú seas parte de ese sueño que Dios tiene para contigo. ¿Cómo que te guardó? El ministerio en las manos de Dios. El ministerio en God's hands, joy to the homeless. Nosotros estamos haciendo una labor, pero no queremos quedarnos haciendo esa labor, queremos hacer más. ¿Para qué? Para que se vea la mano de Dios en todo esto. Para el que del principio dijo que era de Dios y después a los 2 o 3 meses dijo que eso era imposible y Dios dice, déjalo que hable. Porque a ti no te llamó Él, a ti te llamé yo. Dale, camina y yo te voy a poner las personas que son. Y me han tirado piedras y me han puesto el pie y ¿sabes qué? La palabra de Dios no te la voy a cambiar. Me metí por este libro con permiso del Espíritu Santo porque eran solamente unas palabritas que Dios necesitaba que el pueblo de Dios escuchara. Unas palabritas en el cual no solamente es de que tú creas o que tú tengas fe. No es que tú te mantengas donde tú estás ahí cómodo. Esos son trampas del mismo Satanás. Este es el momento que Satanás está tomando ventaja de la iglesia y te vas a quedar, te vas a ir para el infierno. No estás haciendo nada con lo que Dios ha depositado en ti. No estás haciendo nada con ese don, con ese talento que Dios ha puesto en tus manos. No estás haciendo nada. Satanás te tiene acostadito, sentado. Ese no es el llamado. El llamado de Dios es que tú vengas a libertar, a sanar, a restaurar. Ese es el llamado de Dios. El propósito de Dios en tu vida es ese. Así que deja de estar preguntándote que no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es que tú pidas lo que le pidió Eliseo, una doble porción. Y si no entiendes y te falta sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la va a dar sin vacilar. Que sea Dios el que entre en ti para que Él sea el que haga. Con tan solamente tú permitir al Espíritu Santo que Él sea el que haga, que Él sea el que haga, ya automáticamente ya tú estás entrando al combo, como decimos nosotros. Estás entrando a ese territorio que no podías entrar porque te faltaba algo. Pero al tú decirle que entrara en ti, ya tú vas entrando y Él te va a aceptar. ¿Por qué? Porque estás pensando como Él. Porque estás pensando como Él. Porque estás entrando en el propósito de Dios. Estás entrando al grupo de los ganadores. El grupo de los ganadores solamente lo que se requiere es que tú confíes en Jehová y que tú te unas tu mente a la mente de Cristo para que Cristo sea el que te dirija. Que no nos conformemos en tener fe o en creer. Que no nos conformemos con eso. Que demos fruto. Que demostremos las obras que estamos haciendo a través de lo que tú estás creyendo. Sí, Señor. Sí, Señor. Hasta aquí ha llegado la palabra, no le voy a añadir, porque hasta aquí el Espíritu Santo me ha dado permiso. Sí, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que el Espíritu se haga rema en su vida y que haya algún cambio
en su mente, en su corazón, en su subconsciente, y que no dejen que Satanás tome el control, que sean libertados. Declaramos sanidad, liberación para todos y cada uno de ustedes. Y esto es un momento en el cual tú debes poner la fe y esperando eso según ha sido declarado, para que se haga rema en tu vida. Poner la fe en lo que se está haciendo declarado, sanidad, liberación en este momento, sobre todos y cada uno de ustedes. No tengo que brincar ni saltar ni nada de eso para yo decirte lo que Dios me ha dicho. Esto es para la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte, que la paz de Cristo siga posando sobre ustedes.